Hola, buenos días a todos, a los asistentes, a los ponentes. Es un honor poder presentar esta jornada online en la que vamos a tratar la excelencia en el abordaje de la diabetes en tiempos de COVID. Todos hemos vivido muchos cambios a nivel asistencial durante esta pandemia y consideramos desde la SEN que es un buen momento, una buena oportunidad para establecer nuevas estrategias en el abordaje de esta enfermedad. Y sin más, os paso con Javier Escalada, el presidente de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, y Antonio Pérez, el presidente de la Sociedad Española de Diabetes, que van a iniciar esta jornada. Bienvenidos a todos y que sea de gran éxito y de grandes conclusiones. Muchas gracias, Ana. Buenos días y bienvenidos a esta jornada que de momento es el remate del proyecto que hemos denominado Excelencia en el abordaje de la diabetes en tiempos COVID-19. Muchas gracias por conectarse a una nueva reunión, otra más, y por su confianza. Sabemos que al otro lado de la pantalla tenemos a compañeros de profesión, a representantes de pacientes y a representantes políticos y de instituciones relacionadas con la sanidad. Espero que cuando terminemos, allá por las 12:30, no se hayan arrepentido del tiempo invertido con nosotros. La Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición lleva trabajando en el papel del especialista en esta situación de la diabetes desde antes del inicio de la pandemia, pero la aparición del COVID-19 nos obligó a modificar la hoja de ruta, como ha ocurrido en muchos otros ámbitos. Sin embargo, nos ha permitido desarrollar aspectos como, por ejemplo, la telemedicina. Como seguro que saben, hemos desarrollado un manual para ello y herramientas educativas para pacientes como el aula virtual, por cierto, dos iniciativas que han sido premiadas recientemente. Y nos ha permitido interactuar con numerosos representantes institucionales del ámbito de la sanidad, tanto a nivel nacional como autonómico, de la mano, por cierto, de Omnicom, a quien agradezco también su ayuda en todo esto. Hoy vamos a intentar reflejar en un programa de poco más de 3 horas todo este intenso trabajo que hemos desarrollado también con sociedades científicas afines, como la Sociedad Española de Diabetes, la de Medicina Interna, la SEM, Semergen y SEMFIC, y por supuesto con los pacientes representados hoy por el presidente de FEDE. A todos ellos, gracias por su colaboración. En cuanto a la agenda de hoy, de manera resumida, vamos a tener una primera mesa de debate con las sociedades científicas antes citadas, desgranaremos el documento 15 claves en diabetes, disfrutaremos con un análisis de un experto internacional como es el doctor Rafael Bengoa y debatiremos con los representantes de las comunidades autónomas de Andalucía, Cataluña, Valencia, Madrid, Galicia y País Vasco en 2 mesas que estoy seguro que darán mucho juego. La audiencia también tendrá la oportunidad de dirigirnos preguntas en estas 2 últimas mesas. Sin más dilación y en aras del escaso tiempo que tenemos, doy paso al presidente de la Sociedad Española de Diabetes, Toni Pérez, a quien agradezco su presencia con nosotros en esta reunión como sociedad hermana en el abordaje de la diabetes. Toni, adelante. Muchas gracias, Javier. También en nombre de la Sociedad Española de Diabetes les doy la bienvenida y yo, lógicamente, espero que realmente pues, disfruten y les sea de utilidad pues, esta jornada. En aras pues, de ir también rápidos, pues vamos ya a presentar la primera mesa de debate, que es lo que llamamos mesa de apertura, y que lo que se trata es de dar una visión multidisciplinar de la diabetes en los tiempos que nos ha tocado vivir, en tiempos de COVID. Esta mesa la vamos a moderar conjuntamente el doctor Escalada y yo mismo, y vamos a contar pues, con la participación de representantes de las 3 sociedades de atención primaria y de la Sociedad Española de Medicina Interna. Estos participantes, pues los voy a presentar brevemente, que serían, en primer lugar, la doctora Lourdes Martínez, que es vicepresidente segunda de Semergen, el doctor Julio Sagredo, que es miembro del grupo de trabajo de diabetes de SEMFIC, el doctor Carlos Miranda, que es el responsable del área cardiovascular y del grupo de trabajo de diabetes de la Sociedad Española de Médicos Generales, y finalmente, pues la doctora Juana Carretero, que es vicepresidenta de la Sociedad Española de Medicina Interna. Bienvenidos a todos y muchas gracias por participar en esta jornada. Vamos a pasar ya directamente al debate y como primera pregunta, pues que vamos a dirigir a todos los representantes y sería pues ver la impresión que todos ustedes tienen en lo que sería a las consecuencias indirectas que ha representado pues la pandemia COVID sobre lo que sería la atención en diabetes en España. ¿Y a qué me refiero? Pues sencillamente pues a lo que sería tanto el acceso a la atención como cualquiera de los dispositivos de atención que podamos hablar,
lo que sería el control metabólico, control de comorbilidades relacionadas con la diabetes, y después aspectos pues, muy importantes como puede ser pues, la reducción en el despistajo, el diagnóstico de la propia diabetes o de las comorbilidades. Y para hacerlo pues, de algún orden, pues le voy a pedir en primer lugar pues, a la doctora Carretero que nos dé su impresión. Le agradecemos pues, el que intenten ser lo más breves posibles y concisas las respuestas, porque así nos dará más tiempo pues, para el debate posterior. Juana. Buenos días. Hola, buenos días. En primer lugar, agradecer a la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición y a la Sociedad Española de Diabetes el habernos invitado a participar hoy en esta mesa. Es un placer compartir esta hora con gente que sabe tanto de diabetes, tan expertos y tan apasionados en el mundo de la diabetes. Pues mire, creo que estaremos todos de acuerdo que la pandemia supuso un antes y un después en el control, en el tratamiento y en el acceso de los pacientes con diabetes a todo, tanto a la atención médica, a los medicamentos, a la pérdida de control. Durante la primera fase, durante la primera oleada, hubo una ruptura prácticamente total de la relación médico-paciente, enfermería-paciente, paciente con el sistema sanitario. Poco a poco hemos intentado, a través de las sucesivas olas, ir mejorando eso, a través, pues, sobre todo, de la telemedicina, e intentando que volvamos a retomar el contacto estrecho y cercano con el paciente. Como nos han dicho, sobre todo con las encuestas que ha hecho la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, sabemos que los pacientes han ganado mucho peso. Todas las personas han ganado peso, los pacientes diabéticos más, con lo cual han empeorado y mucho el control metabólico. Estamos asistiendo ahora a pacientes que vienen a la consulta con glicadas que no habíamos visto nunca, glicadas de 11, de 12, con unos control metabólicos muy fuera de rango, asociados sobre todo a esa importante ganancia corporal. Y luego, en el caso de los nuevos casos de diabetes, bueno, pues habrá que ver realmente qué es lo que nos vamos a encontrar en los próximos años. Si realmente hemos visto una reducción de los casos o, al contrario, lo que hemos visto es una nueva aparición de más diabetes a consecuencia del COVID. Lo que sí puede haber pasado es que efectivamente lo que hayamos hecho es que hayamos perdido los nuevos diagnósticos, no hayamos sido capaces y nos encontremos ahora con una falsa sensación de que ha habido menos casos de nuevos pacientes diabéticos. Doctora Martínez, su impresión. Lourdes, estás mutada. Buenos días a todos. Muchas gracias. También agradecer a la SED el habernos invitado a esta interesante mesa, en la que la verdad es que primaria está muy involucrada, ¿no? El control de la diabetes de los pacientes diabéticos sin complicaciones, y a veces con complicaciones los llevamos nosotros. Y bueno, pues os agradecemos mucho la invitación. Bueno, pues llegó la pandemia, llegó mitad de marzo y bueno, lo que provocó fue una reestructuración en toda la forma de trabajar de los centros de salud, ¿no? Yo trabajo en Madrid, que fue de los sitios de las ciudades o las comunidades autónomas de las peores cifras, ¿no? En aquel momento. Y bueno, una reestructuración total de la forma de trabajar. Efectivamente se dejaron de hacer consultas programadas, no había screening de diabetes, no había screening de ningún factor de riesgo cardiovascular, solo se atendían patologías, o sea, patología a demanda y urgente sobre todo, ¿no? Claro, eso seguramente vaya a haber repercutido en el control de muchos pacientes, como ha dicho mi compañera. Efectivamente muchos pacientes han engordado, el control no ha sido el mismo, no han podido hacer ejercicio, no podían salir de casa y bueno, eso se ha reflejado en un mal control a la vuelta. Sí que es verdad que la atención primaria teníamos las puertas abiertas, estábamos viendo urgencias que a veces eran urgencias y a veces no las eran, o sea que paciente que quería ser visto lo hemos estado viendo. También con la consulta telefónica, cuando hacía falta explorar, les hemos dicho que vengan al centro de salud. O sea, todas las complicaciones o todas las urgencias las hemos atendido también de forma presencial. Lo que no se han hecho ha sido controles. Los controles de hemoglobinas glicadas, los controles de screening de retinopatías,
electros, eso no se ha hecho absolutamente nada durante esos primeros meses. Pues si ha habido más o menos casos al final, pues no lo sabemos. Y en este año, a final de año, supongo que tendremos cifras sobre si se ha incrementado el número de diabéticos en España o no. Muchas gracias, Lourdes. Doctor Julio Sagredo, ¿cuál es la impresión que tienen desde la SEMFIC en relación a esta interrupción o dificultades que hemos tenido en la atención de los pacientes? Buenos días. En primer lugar, muchas gracias por la oportunidad de compartir estas horas con todos ustedes y poder aportar el punto de vista del médico de familia, de atención primaria a esta situación que hemos vivido todos. En realidad pienso que tanto las personas con diabetes como los profesionales que atendemos a las personas con diabetes hemos cambiado nuestras prioridades por el motivo de la pandemia, y al haber cambiado nuestras prioridades hemos disminuido nuestra ocupación por la diabetes, pero también los pacientes. Ellos han estado más preocupados de evitar el contagio que quizás de controlar su enfermedad crónica, y por la preocupación de contagiarse y sabiendo las consecuencias que tiene el contagio para una persona con diabetes. Efectivamente, ha habido un déficit en el seguimiento y en los cuidados habituales de la enfermedad, pero también ha habido unos condicionantes externos muy importantes. Los pacientes han estado más solos, la soledad ha sido muy importante durante estos meses. Han estado en casa, ha habido un importante sedentarismo que ha condicionado mucho el control de la enfermedad. También incluso la alimentación ha empeorado durante este tiempo, y todo esto no ha favorecido que la patología haya sido bien controlada. Pienso que efectivamente ha habido menos diagnósticos porque ha habido menos demanda de valoración por parte de los pacientes y quizá menos oportunidad también de hacer un cribado correcto. Muchas gracias, Julio. Doctor Miranda. Pues me uno a mis compañeros en cuanto al agradecimiento a la invitación a participar. Y creo que prácticamente ya han comentado un poco todos la impresión que todos tenemos. Realmente lo que ha ocurrido es que se ha perdido esa accesibilidad que tiene la atención primaria, y por tanto el control de los pacientes crónicos pues ha sido prácticamente cero. Estamos intentando ahora ya en esta fase nueva retomarlo, revisando todos los listados de pacientes con diabetes y volviéndolos a llamar y volviendo un poco a los controles. Y destacaría el problema que yo creo que hemos tenido, sobre todo con los pacientes mayores. Los pacientes mayores han estado solos, muchos de ellos, alguno ha fallecido, y los pacientes frágiles fundamentalmente son los que más nos han preocupado y más hemos tenido que estar pendientes, no solamente por su control metabólico, sino por su situación social. Muchos de ellos han terminado en residencias, han tenido que abandonar sus domicilios. Pero bueno, yo creo que es el momento de ahora ya de retomar otra vez la presencial, y estamos en ello. Nosotros por lo menos lo estamos haciendo así, y iremos viendo qué datos tenemos y qué sensaciones tenemos. Pero yo comparto con mis compañeros prácticamente todo lo que ha comentado. Muchísimas gracias. Le paso ya al doctor Javier Escalada. ¿O que tienes? ¿Estás mutado, Javier? Sí. Si me permites, aunque vamos a abordar diferentes temas a lo largo de los minutos que tenemos en esta mesa, bueno, pues por aprovechar un poco esta primera pregunta que acabas de lanzar, y para tener también la respuesta de los 4 representantes de las sociedades que tenemos, hay un aspecto en el que yo creo que ninguno habéis entrado, como es el acceso a los fármacos, incluso al material de control. No sé si tenéis algún dato de si también, con motivo de la pandemia, los pacientes han dejado de retirar tratamientos, incluso han podido abandonarlos por el motivo X, el problema de los visados de algunos de ellos. Me gustaría conocer vuestra opinión o vuestra sensación, o incluso si tenéis datos objetivos de ello, para que
también seamos conscientes de lo que una pandemia puede suponer para un paciente con una enfermedad crónica y con necesidad de tratamiento continuado. Igual por seguir el orden que ha puesto Toni para no liaros, pues igual empezamos por Juana también de nuevo. Yo creo que en el acceso a los fármacos, a ver si los pacientes han retirado más los fármacos, los compañeros de primaria creo que tendrán más información que nosotros. Sí. Lo que sí hemos visto nosotros, y me imagino que igual que vosotros, es que lo que se ha producido es que el paciente, no hemos avanzado nada en el tratamiento del paciente. El paciente ha tenido, nos hemos encontrado ahora un año y medio después con el mismo tratamiento que tenía en febrero del 2020. La misma dosis de insulina si estaba insulinizado, el mismo antidiabético oral si estaban con un antidiabético oral, no hemos insulinizado si el paciente estaba mal controlado, porque entre otras cosas, como han dicho los compañeros, no hemos visto si el grado de control era el óptimo y sobre todo no hemos descartado pues, si han aparecido o evolucionado otras comorbilidades como por ejemplo la enfermedad renal. Entonces yo creo que más que desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de la medicina interna, lo que hemos visto es que el paciente era como un kick-cut, una pausa entre febrero y cuando hemos vuelto a la consulta presencial. Muchas gracias. Lourdes. Yo no tengo datos objetivos, pero mi impresión... material para la diabetes no ha faltado. Los pacientes venían religiosamente al centro de salud, estaba abierto para esos pacientes. Las auxiliares de enfermería entregaban el material necesario. Que algunos no hayan venido porque tenían mucho miedo de venir al centro de salud. Tenían miedo y a veces querías explorarles y se resistían a venir. Pero en principio yo creo que en ese sentido, salvo el que no ha querido venir, un problema no ha habido. El que ha querido venir a por su material lo ha tenido, que yo creo que son la mayoría. En cuanto a los fármacos, pues no lo sé. Yo creo que la farmacia comunitaria ahí ha estado muy colaboradora. Me consta que muchos farmacéuticos que tenían a sus clientes, pacientes, que al final también son pacientes de ellos, más o menos controlados, les llamaban, estos que tienen confianza y hasta me consta que ellos les subían la medicación a casa, aquellos que no querían salir. Seguramente haya habido menos adherencia al tratamiento porque se les haya olvidado o porque hayan estado menos controlados por sus cuidadores, ¿no? Por sus hijos, tal. Probablemente sí que lo haya habido. Vamos, de hecho nos estamos encontrando hemoglobinas glicadas muy altas, o sea que probablemente también haya sido una falta de adherencia al tratamiento. Muchas gracias. Sí, yo creo que ese aspecto del miedo que antes sacaba Julio, el doctor Sagredo, claramente ha influido. Julio, sí, tus datos. A ver, lo que es visados y renovación de recetas durante bastantes meses se ha realizado de forma automática por la Administración. No hemos tenido que intervenir nosotros, pero qué duda cabe que el seguimiento del paciente con diabetes implica también seguimiento del tratamiento farmacológico y eso no se ha hecho de la misma manera. Entonces, pues hemos acumulado más errores en la medicación y eso ha sido inevitable porque ha faltado ese seguimiento del tratamiento. El acceso a los dispositivos y material, en la medida en que el paciente ha tenido oportunidad de acercarse al centro de salud, siempre ha sido posible. Pero bueno, no podemos evitar considerar, como ha dicho la doctora Carretero, que ha habido un impasse. Estamos prácticamente en la misma situación que estábamos en febrero del año pasado. No es por inercia, es por el déficit que hemos tenido en el seguimiento de nuestros pacientes. Sí, sería una especie de inercia obligada, ¿verdad? Sí. Si me permite un momento, nosotros, por ejemplo, desde atención especializada, pues siempre teníamos la obligación de hacer la primera receta, pero luego esa primera receta la tenía que validar, ¿no? El médico de atención primaria, que es realmente quien sigue el tratamiento crónico del paciente. Todo eso también, como ha dicho Julio, ha cambiado y ahora mismo la receta se hace y ya no es la receta única, es la receta de forma indefinida, igual que el visado. O sea, que en ese sentido hemos tenido, quien ha podido hacerlo, hemos tenido más libertad. El problema ha sido que no hemos tenido acceso, o el paciente a nosotros al paciente. Bueno, yo creo que esto ha sido una parte positiva, es decir, realmente que a veces pues ciertas burocracias se han aligerado ante la necesidad y lo único que tenemos que ver a ver si realmente quedan y se mantienen. No solamente nos quede lo malo, sino realmente pues algo bueno que ha podido traer en este aspecto pues se mantenga. Así es. No sé si el doctor Miranda tiene algún dato más sobre este asunto.
Estoy un poco de acuerdo con mis compañeros. O sea, yo creo que la renovación de las recetas las hemos hecho por vía telefónica. Por tanto, o sea, cuando el paciente necesitaba medicación, pues por cita telefónica automáticamente renovábamos la receta electrónica. Y como ha dicho Julio, los visados se han renovado de forma automática. Ahora bien, una vez porque la situación sigue siendo la que es, pero el estado de alarma ya no existe, con lo cual automáticamente la renovación de visados ha desaparecido. Por tanto, volvemos a los visados, no solamente con los fármacos antidiabéticos, no, sino con todos los fármacos. Estamos visando anticoagulantes, estamos visando un montón de cosas. Por tanto, quiero decir que ahora mismo volvemos a una situación en la que no estamos en la normalidad, ni mucho menos, pero hemos perdido esas ventajas que teníamos de accesibilidad a fármacos con visados. Por tanto, el problema vuelve otra vez. Bien, muchas gracias por estos datos yo creo, tan importantes. ¿Me vais a permitir hacer una pregunta un poco ya muy centrada en medicina interna? Porque hay un aspecto de la pandemia que bueno, pues sobre todo implica a la hospitalización, y aquí medicina interna pues ha sido una especialidad clave, como todos sabemos, en el manejo de estos pacientes, ¿no? Entonces, bueno, pues el paciente con o sin diabetes que necesitaba hospitalización por COVID, muchos de ellos han sufrido las consecuencias de descompensaciones hiperglucémicas, pues por la propia infección, por fármacos que había que poner. Y esto no ha sido fácil de controlar, sobre todo con esta situación de evitar contagios y demás. Me gustaría que en este sentido nos contaras un poco cómo habéis vivido como especialidad el manejo y qué habéis aprendido en esta situación. Y bueno, pues como el resto, sobre todo desde atención primaria, no tenemos ese acceso a esos datos, pues sería interesante que pudieras compartir con nosotros esa sensación, ¿no? Pues a nivel de la hospitalización, como podéis imaginar y habéis vivido, porque todos habéis participado en los equipos multidisciplinares que atendíamos a los pacientes, aquello supuso un tsunami, ¿no? De un cambio totalmente de forma de pensar y de forma de actuar con los pacientes. Yo en este sentido veo, creo que habría que diferenciar un poco entre el paciente que era diabético conocido o que tenía diabetes conocida, en el que todos sabemos, ¿no? Para empezar, que nos cuesta mucho a los médicos que hacemos asistencia hospitalaria, pensar en la diabetes si el paciente no tiene ya el diagnóstico de diabetes previamente. Es un error del que adolecemos y del que tenemos que trabajar mucho para evitarlo. Entonces, yo creo que hay que diferenciar el paciente que traía una diabetes conocida, ¿no? En ese paciente sabemos que el COVID por sí mismo y los tratamientos, sobre todo los corticoides que les hemos puesto, empeoraron mucho su control metabólico. Los pacientes han necesitado cantidades ingentes de insulina para controlar la hiperglucemia. Y esos pacientes sabemos, a través de pues las publicaciones nuestras y publicaciones que han hecho compañeros a nivel de todo el mundo, que esos pacientes que tenían esa hiperglucemia, una glucemia en torno a 180 o superior al ingreso, esos pacientes tenían peor pronóstico, peor evolución, aumento de la mortalidad y aumento de la probabilidad de estancia en UCI. Entonces, eso que todos lo entendemos, lo comprendemos y, bueno, pues todos estamos, digamos, acostumbrados. Sabemos que la hiperglucemia en el paciente cuando está hospitalizado pues empeora siempre su evolución. El problema para mí creo que es el paciente que se presentaba con una hiperglucemia no era diabético conocido. Porque muchas veces, salvo que esa hiperglucemia superase cifras, te voy a decir, 250, no le echábamos cuenta, ¿no? No le hemos echado cuenta a esa hiperglucemia y sabemos por otros estudios que la hiperglucemia de estrés en los pacientes que no son diabéticos conocidos empeoran también el pronóstico. O sea, la hiperglucemia al ingreso, sea el paciente diabético o no diabético, hace que el paciente vaya peor. Y creo que en ese sentido ahí nos costó en la primera ola, yo creo que prácticamente no lo tuvimos en cuenta, y ya en la segunda ola fue cuando más, con lo que habíamos aprendido en la primera,
eso se manejó mejor. Ya estábamos más concienciados de la necesidad de mirar la glucemia del paciente y sabíamos que cuando el paciente tenía una glucemia, vamos a ser sinceros, sobre todo por encima de 200, había que tratarlo. Había que ponerle insulina y había que tratarlo. Al menos había que ponerle insulina. Luego ya, bueno, pues, tú sabes, se han hecho protocolos en los que, bueno, pues se ha intentado, con estudios previos de pacientes hospitalizados con hiperglucemia que estaban bien controlados, pues incluir otro tipo de fármacos, no insulina, ¿no? Como ahorradores de insulina, además sabiendo cuál era, digamos, un poco la fisiopatología de la hiperglucemia que desarrolla el COVID, ¿no? Pues a través de, bueno, pues el receptor del DPP4, que es el que utiliza habitualmente para entrar en el organismo y sobre todo para entrar a nivel del páncreas, y bueno, pues se planteó el utilizar los DPP4. Eso en muchos sitios es ciencia ficción, porque entre otras cosas, por ejemplo, los DPP4 no están en las farmacias hospitalarias. Entonces, bueno, se ha incluido en los algoritmos, pero digamos que el paciente, lo que se ha hecho durante el ingreso ha sido insulinizarlo. Creo que hemos aprendido a pasar de Atrapy según pauta, que todavía se ve en muchos sitios, según qué pauta, ¿no? Porque para empezar deberíamos tener todos una pauta correcta, pero creo que hemos aprendido a que debemos mirar la glucemia del paciente, que cuando esa glucemia está elevada tenemos que fijarnos, tenemos que pedir una glicada si podemos, pero sobre todo tenemos que tratarla. Tenemos que insulinizar al paciente y no quedarnos en a ver mañana o pasado o al otro si la glucemia se va controlando. Yo creo que eso ha sido un aprendizaje importante y creo que eso ha calado a todos, no solamente a los internistas, sino al resto de compañeros que habéis colaborado y habéis participado en esos equipos multidisciplinares, ¿no? Yo creo que eso ha sido como decía Tony antes, vamos a quedarnos con lo bueno. Pues yo creo que eso es algo que va a ser bueno, ¿no? Que echemos cuenta de esa glucemia al ingreso de los pacientes y nos demos cuenta de que hay que tratarla de una forma intensiva para que el paciente vaya mejor. Sí, coincido contigo que yo creo que esto es un buen aprendizaje, el considerar a la hiperglucemia como un factor de alerta de probable mala evolución, no solo en esto, sino en otras muchas cosas. Y bueno, pues así podemos entrar en la dinámica ya de detectarlo pronto y de intervenir lo antes posible. Esto que comentabas de esta obligada insulinización que ha habido que hacer a muchos pacientes, claro, deja al paciente en el momento de la salida del hospital en una situación quizá nueva y compleja que ahí sí que repercute en nuestros compañeros, ¿no?, de atención primaria. No sé si en ese sentido habéis hecho alguna cosa especial para que después quienes tienen que recibir y seguir a estos pacientes, bueno, pues lo tengan más fácil, por así decirlo. Creo que una cosa de la que adolecemos siempre es la continuidad asistencial con los pacientes. Damos el alta al paciente y no tenemos en cuenta que el paciente lo reciben otros compañeros que son los que lo van a ver, porque como hemos dicho previamente, el paciente ya no acudía ni al hospital ni al centro de salud. Entonces, creo que es necesario, otra cosa nueva o buena que podemos aprender, es necesario establecer, ¿no?, unos protocolos de derivación o de continuidad asistencial para que el paciente cuando salga, porque el paciente siempre sale con corticoides que no tenía previamente y muchas veces insulinizado, pacientes que no se conocían diabéticos y que no saben qué hacer posteriormente con la insulina. Entonces, creo que sí que, aparte de hacer algoritmos propios de cada una de las sociedades, sí que tenemos que hacer un algoritmo común, un metaalgoritmo, sobre todo para teniendo en cuenta que el paciente va de un lado a otro y es el que menos conocimiento, entre comillas, tiene y que tenemos que intentar allanarle el camino lo máximo posible. Juana, muchas gracias, Tony. Quizás un comentario en relación a la participación de especialistas que habitualmente pues, no participan o no participamos en la atención hospitalaria. Probablemente esto inicialmente pues llevaba disfunciones, porque alguien que no está habituado a manejarse en un medio, pues evidentemente esto crea dificultades. Pero ¿crees que probablemente eso, el que hayan participado personas que habitualmente no se responsabilizan de esto, ha mejorado o ha hecho que la implantación de estos protocolos de manejo de la hiperglucemia en el hospital gane en algo? Es decir, ¿se mejore la implementación? Pues yo creo que sí. Sí, en el sentido de que
4 ojos, 6 ojos ven más que 2, eso siempre. Y cuando uno igual se focaliza solo en la placa de tórax, en la infección, pues el hecho de que haya más gente alrededor y uno diga, oye, mira, que el paciente tiene igual una troponina alta o tiene la glucemia o el paciente se está desnutriendo y hay que nutrirlo, hay que tratarlo, hay que abordarle desde ese punto de vista. Yo creo que los protocolos han ido evolucionando progresivamente. Yo, por ejemplo, durante casi toda la pandemia he trabajado en un hospital donde solamente éramos internistas porque no había más. Ahora, por ejemplo, estoy en el hospital universitario y los protocolos que hemos ido actualizando mes a mes pues han ido cambiando totalmente. O sea, el paciente no solamente en el tratamiento para la infección, sino en el abordaje nutricional, en el abordaje de la glucemia, en el abordaje de... Yo creo que sí, que todo eso, como siempre, ha enriquecido el tratamiento del paciente y el cuidado que se le da al paciente. Muchas gracias. No sé si, Javier, ¿tienes alguna cosa más o alguno de los resto de participantes quiere opinar sobre alguno de estos aspectos? Pues... ¿sí? La continuidad asistencial es muy mejorable, pero creo que estamos en ello. Creo que estamos en ello que ya hace unos años, cada vez que hay un paciente de alta, a nosotros nos llega a enfermería o atención primaria, siempre llega el informe de alta del hospital y bueno, y nos hacemos cargo efectivamente de esos pacientes que han estado ingresados y hacemos la continuidad. Ahora ya se está haciendo. Y cada vez yo creo que eso es más. Ahora mismo tenemos dentro de la historia clínica los informes externos que tú ves cada día los pacientes que han dado de alta en el hospital en ese día. Entonces, sí que puedes por lo menos hacer una llamada de teléfono, si es necesario ir a verle. Se está empezando a hacer, se está haciendo ya. Muy bien, este es otro aspecto positivo. Me gustaría comentar que debemos establecer una diferencia importante entre lo que fue la primera oleada pandémica en la que todos pues estábamos de alguna manera improvisando, intentando hacerlo lo mejor posible, pero nos faltaban herramientas. Iniciamos la atención telefónica y las herramientas se han desarrollado, digamos, a lo largo de los meses, pero en la primera oleada fue francamente difícil. Insulinizar a un paciente por teléfono es difícil, ayudarle a controlar el inicio del tratamiento fue muy costoso, pero a lo largo del verano pasado y a lo largo de los meses ya se fueron desarrollando protocolos de atención telefónica al paciente diabético que han facilitado que hayamos mejorado mucho en ese sentido respecto a lo que fue el momento de la primera oleada, que eso sin duda fue tremendo, quizá la época más difícil y en la que peor lo hemos pasado tanto profesionales como personas con diabetes. Y también me gustaría destacar que el paciente que tenía una mejor formación es el que mejor lo ha podido llevar. Quiero decir que la inversión previa en conseguir que ese paciente conozca su enfermedad, esté empoderado, le ha permitido adaptarse a la situación de tener un tratamiento con corticoides, tener que adaptar él mismo su tratamiento e incluso cambiarlo. Aquellos pacientes que tenían un déficit de formación, pues claramente son los que peor han tenido su situación y con los que más hemos tenido que trabajar con las dificultades de la atención a distancia y las diferencias también en cuanto al uso de los medios audiovisuales o tecnologías de la información por parte de los pacientes. Muy bien. Ten en cuenta, por ejemplo, Julio, que por ejemplo en la primera ola el paciente, como tampoco sabíamos exactamente cómo iba a ir, se iba de alta con una PCR negativa. El paciente podía estar ingresado un mes y ya se iba de alta sin nada, sin corticoides, sin nada. El paciente que no tenía una diabetes previa se iba limpio. Ahora en la segunda o la tercera ola, con esa avalancha de pacientes que te obligaba a mover los pacientes y a darlos de alta muchas veces con muchísimo miedo porque decías, madre mía, ¿qué estoy haciendo? Ahí el paciente se iba de nuevo con un montón de corticoides, con insulina que no tenía previamente y ahí sí que durante, como tú dices, el verano pasado sí que quizás deberíamos haber trabajado más, quizás porque ya pensábamos que no nos iba a venir la segunda o la tercera ola, en eso, ¿no? En que ese paciente que yo te voy a devolver de esa manera tan precaria, tuviésemos algún tipo de comunicación, como dice Lourdes, a través del informe, pero yo creo que también ese paciente que no era diabético conocido y que ahora se lo mando con una hiperglucemia por confirmar si es diabético o no, sobre todo especial interés en ese tipo de pacientes, porque el paciente que le pones un NACO nuevo, un anticoagulante nuevo, o bueno, pues no, quizás no necesita tanto control
como el paciente que le vas a ir retirando los corticoides, tiene que mover la insulina y, como tú dices, si el paciente no tenía educación porque no te da tiempo durante el ingreso de educarlo, pues muchas veces corremos el riesgo de que el paciente tenga complicaciones que no hemos pensado, no hemos previsto. Así es. Bueno, yo creo que realmente es verdad lo que dice Lourdes, que ahora en las historias clínicas nos saltan las alertas de las altas hospitalarias, y entonces automáticamente enfermería retoma el paciente y sí que se puede hacer el seguimiento. Esto no nos pasa solamente con los pacientes COVID, es que nos pasa con todos los ingresos, y muchos de esos pacientes, por ejemplo los oncológicos, etcétera, salen con corticoides, pero sí que se está dando seguimiento y además, bueno, la gente que carece de la formación, pues están haciendo citas presenciales y esta formación presencial para el manejo de la insulina. Por supuesto, yo creo que hemos dado con uno de los problemas y da pena realmente, y yo en primera persona yo creo que es algo que tengo muy consciente, que algo como son los glucocorticoides que utiliza casi todo el mundo y realmente los efectos secundarios como casi todo el mundo se olvida de ellos, ¿no? Es decir, y le pasamos el problema para otro. Pero bien, tenemos, yo creo que bien identificado la problemática, sobre todo la problemática que nos ha representado pues la primera ola, tanto a nivel de seguimiento ambulatorio como en hospitalización. Pero yo, pasada esta situación, realmente hemos aprendido qué estrategias realmente, especialmente en la atención primaria, habéis desarrollado para intentar paliar de alguna manera lo que dejamos de hacer y evitar que se nos acumule más trabajo para el futuro, teniendo en cuenta pues toda la problemática que hemos hablado y un factor adicional, que es bueno, pues la repercusión que también ha tenido los profesionales, que también hay que tenerlo en cuenta y que creo que, bueno, pues nos ha afectado a todos, pero si hay un colectivo realmente pues que ha sabido afectado en gran medida es atención primaria. Y ya, pues bueno, pues tú Lourdes, por ejemplo, ¿cómo lo ves tú? Y repasamos por los tres de atención primaria. Efectivamente, yo creo que todos hemos ido aprendiendo. Primero aprendimos lo que teníamos, o sea, la evolución de esta enfermedad antes de la hospitalización, ¿no? Desde el día 1 que nos llevaban los pacientes, pues tengo fiebre, tengo tos, tengo fiebre, cómo iban evolucionando esa febrícula. Y bueno, de pronto había un momento cuando llevaban 7, 8 días con fiebre que se ponían malísimos y no sabíamos lo que era. Y íbamos a las casas, íbamos a los domicilios, que además íbamos con miedo, con esos EPIs que reciclábamos, y ibas con miedo de contagiarte y era un TEP probablemente, pero muchos nos han muerto en el domicilio porque no había posibilidades de trasladarlo, porque no había ambulancias, pero no sabíamos qué era. Luego ya, eso en marzo, luego ya se vio que había que a los 7 días aquel paciente que estaba con fiebre probablemente ya tenía una neumonía, ya empezamos a pedir las placas, nos cerraron también los servicios de rayos ambulatorios, teníamos que mandarles al hospital, había que convencerles a los pacientes de que tenían que ir al hospital porque les daba miedo y te decían, no, si no estoy tan mal. Incluso los jóvenes veíamos unas neumonías tremendas, ¿no? Y eso, bueno, pues lo fuimos aprendiendo, luego ya los protocolos ya nos decían exactamente lo que había que hacer. Lo mismo al salir del hospital. No sabíamos muy bien qué teníamos que hacer. Es verdad que salían, como ha dicho la doctora Carretero, salían con alfileres, o sea, salían porque había que dejar camas para los que entraban en ese momento. Estoy hablando del final de marzo, que fue el pico más alto, ¿no? Y bueno, pues tenías que estar siguiéndolos, pues a veces ibas al domicilio, llamándoles todos los días. Y bueno, pues hemos ido aprendiendo todo eso, efectivamente. Y en cuanto al impacto psicológico, bueno, pues mucho impacto psicológico en los pacientes, pero también en los profesionales, en todos los profesionales sanitarios, porque, bueno, hemos cambiado nuestra forma de trabajar, nos enfrentábamos a una enfermedad desconocida. Tú le estabas diciendo al paciente por teléfono, quédate en tu casa y toma paracetamol, y no le habías auscultado, no sabías qué podía tener, no sabías qué consecuencias podía tener el decir esto, ¿no? Entonces ha sido impacto de miedo, de ansiedad, también nuestros compañeros se enfermaban, teníamos que asumir sus pacientes
Entonces, psicológicamente sí que ha sido impactante. Vamos, de hecho, los estudios que hay sobre este tema, pues se ha visto que los sanitarios les ha afectado psicológicamente en cuanto a estrés, a insomnio, el miedo a llevarte a tu casa la enfermedad y contagiar a tus familiares. Todo eso, por supuesto, que ha influido, que ha impactado en nuestra vida, ¿no? Sí. Yo creo que nos ha unido, una cosa buena ha sido la unión que hemos tenido entre profesionales. Eso nos ha ayudado mucho. Hemos trabajado muy en equipo, mucho más que nosotros habitualmente en primaria, cada uno trabaja en su consulta, sí que comentas a veces casos, pero esto comentábamos casi todos los casos, o sea, muchos casos, porque todos teníamos muchas dudas. Entonces también eso nos ayuda mucho, el contacto con tu compañero, con tus compañeros, el compartir esos pacientes y decidir entre todos qué hacer, si enviar al hospital, si no, si todavía pones el tratamiento, este otro. Eso ha sido, bueno, una parte buena, sí ha tenido partes buenas esta pandemia. Carlos, Julio, ¿cómo lo habéis visto vosotros esto? Pues yo estoy de acuerdo con Lourdes en lo que ha comentado. Pero yo, por ejemplo, os comento la situación actual. A nosotros nos han pasado ayer una nota, nos modifican las agendas y a partir del lunes mi agenda tiene 35 llamadas telefónicas y 15 visitas presenciales. Son 50 pacientes. Más los que van dando positivos o las urgencias que van surgiendo durante el día. Entonces, quiero deciros, es inasumible. Pero, o sea, la administración, los administradores, pues realmente no parece que lo quieran ver o desconocen lo que es la realidad. Eso es imposible de asumir. Entonces, por tanto, la primaria sigue careciendo de recursos, sigue sin estar apoyada, sigue con unas carencias enormes. Efectivamente, asumimos todas las bajas de los compañeros, sobre todo los que estamos en centros urbanos. Bueno, y ahora viene el verano y si yo tengo ya, por ejemplo, 10 días de lista de espera para que me llame un paciente, pues ¿qué va a pasar aquí? O sea, creo que o esto se apoya y se refuerza o de aquí a poco tiempo va a ser imposible. Julio, entonces entiendo que lo que llamamos telemedicina o llamadas telefónicas ha venido para quedarse, pero sin que cuente como trabajo, por lo que nos dice Carlos en este momento, ¿no? Bueno, estamos en un momento de cambio. Hemos necesitado la telemedicina, ha sido imprescindible y, bueno, lo hemos hecho de alguna manera al principio sin protocolos claros, luego hemos ido mejorando los protocolos, pero en todo caso hemos pasado de tener quizás 40 pacientes en consulta a tener 60 llamadas y ahora parece ser que esas llamadas va a ser muy difícil que desciendan, pero tenemos que recuperar a los pacientes en consulta. Entonces, estamos en un proceso, en un momento difícil porque tenemos que readaptarnos a intentar recuperar lo anterior con todo lo que tenemos pendiente todavía y teniendo en cuenta que ya en 2020 al principio estábamos en una situación muy deficitaria. Pero bueno, yo quiero destacar que el año pasado nos dimos cuenta de la capacidad de adaptación que tenemos en atención primaria y en el resto de los servicios médicos. Fuimos capaces de dar la vuelta a la asistencia en pocas semanas, incluso en pocos días. Los centros de salud se reestructuraron. Tuvimos el apoyo de los pacientes. Yo pienso que tenemos que recordar que, bueno, todos los días al volver a casa escuchábamos los aplausos y los vecinos nos daban las gracias y eso nos ayudó a ser capaces de dar ese gran cambio que hicimos en pocas semanas. Entonces, hemos aprendido muy deprisa, nos hemos adaptado muy deprisa y yo creo que hemos hecho una gran labor. Es cierto que con mucho estrés. Una compañera nuestra, Ana Cebrián, nos hizo una encuesta que luego se publicó sobre el estrés de los profesionales sanitarios durante la pandemia y me gustaría destacar que lo que más fue causa de estrés para los sanitarios durante los meses más duros de la pandemia lo resumía en tres cosas. Por un lado,
decía, la angustia por haber descuidado a las personas que necesitaban nuestra ayuda. No solo pacientes, sino incluso familiares. Esto era una causa de estrés muy importante. También fue una causa de estrés muy importante la falta de seguridad, al menos al principio, la falta de EPIs, de sistemas de protección. Eso fue una causa de estrés muy importante y luego también la enfermedad de nuestros compañeros. El ver que teníamos compañeros enfermos, incluso compañeros cercanos que fallecían, eso aumentó muchísimo la angustia y fue realmente uno de los aspectos más duros. Es decir, que creo que como fuimos capaces de adaptarnos hace justo un año o 14 meses, creo que ahora estamos en una nueva etapa de adaptación. Difícil porque los recursos personales están bajo mínimos. Sabemos que hay menos profesionales y que hay aquí, en unos pocos años, un número muy alto de jubilaciones. Nos toca adaptarnos como lo hicimos en el mes de marzo del año pasado y seguramente lo conseguiremos. Muchas gracias. Sí, perdona, Tony. Sí, me gustaría aprovechar esta intervención de Julio, bueno, y lo que también se ha comentado anteriormente por nuestros compañeros, porque otro colectivo que también ha sufrido, como todos, pero quizá también en una primera línea han sido los residentes. Y lo digo porque además en la Sociedad Española de Endocrinología hicimos una encuesta entre nuestros residentes y, bueno, pues aparte de recoger lo que ya habéis dicho, problemas de ansiedad, de insomnio, etcétera, etcétera, bueno, pues esta tónica que todos estamos viendo de incremento de peso, un 30% de nuestros residentes perdieron peso durante esta situación, sobre todo en la primera ola. Y además, un aspecto que se ha visto muy claramente dañado ha sido su formación. ¿Sabes? Son gente que tenían prevista una formación y unas rotaciones y unas estancias determinadas que ha habido que interrumpir obligatoriamente como consecuencia del COVID. Y esto no va a ser fácil de recuperar. Entonces, la pandemia ha dado duro en muchos sitios. Los MIRES ahora ya estamos viendo que también los nuevos que tienen que entrar están teniendo problemas. Bueno, pues los que ya están con nosotros están sufriendo o han sufrido de una manera muy importante esto y creo que también esto tendremos que tener en cuenta de cara a futuro. No sé qué solución tiene, pero bueno, quería un poco también recordarlo. La doctora Carretero tiene la mano levantada, que creo que quiere comentar. Y yo, un cortito. A propósito de lo que ha dicho Julio, por supuesto que los sanitarios todos tenemos capacidad de adaptación, somos plásticos completamente y cuando hace falta echamos el resto y nos adaptamos. Pero eso no se tiene que convertir en una costumbre. O sea, ahora ya la pandemia, digamos, está en vías de controlarse. Entonces, ahora tenemos que aprender de todo eso que ha pasado y de todo lo que sabemos que pensábamos que estábamos haciendo bien y estábamos haciendo mal y a partir de ahora trabajar en otro sentido. Lo que no puede ser es que tú antes vieras 50 llamadas telefónicas y 4 presenciales y ahora tengas las mismas 50 telefónicas y 20 presenciales y eso se convierta en normal. Eso no puede ser. Está claro que, como habéis dicho, la visita telefónica ha llegado para quedarse, afortunadamente, porque también sabemos que había veces que hacíamos cosas que no debíamos hacer, ¿no? O visitas presenciales que no debíamos tener. Pero que eso no signifique que todo lo que hemos hecho ahora se convierta en una costumbre o se convierta en algo que sea lo que haya que hacer, sino que utilicemos eso, por favor, todos, para readaptar nuestra forma de trabajar y, sobre todo, readaptar cómo atendemos o cómo podríamos atender a los pacientes. Por ejemplo, hemos hablado otras veces de qué hubiese pasado, por ejemplo, si el sistema de monitorización de la glucosa en los pacientes con diabetes tipo 2 hubiese estado mucho más implantado. Hubiese sido muchísimo mejor para todos, para los pacientes que están hospitalizados, porque no podíamos acercarnos. Muchas veces el problema era que tú le ponías a enfermería dextróstica a un paciente que tenía 180 y te decía, pero si no es diabético. La enfermería no se quería, y normal, no quería acercarse al paciente. Si el paciente hubiésemos tenido implantado para ese tipo de pacientes una monitorización continua de glucosa, hubiese sido mucho mejor. En el paciente ambulatorio, exactamente igual. Hubiese sido mucho más fácil que el paciente no se nos hubiese ido de la mano. O sea, aprovechemos lo que hemos aprendido para ahora, de la mano todos y de las autoridades que nos puedan estar escuchando, avanzar en nuestro trabajo y en la calidad de la atención que damos a los pacientes. De hecho, como bien dices, Juani, en publicaciones que se han hecho en pacientes con diabetes tipo 1 que sí que estaban con sensores durante el confinamiento han mejorado su control glucémico, porque han tenido más tiempo para ellos mismos, tenían formación, como decía Julio, y herramientas para poder hacer seguimiento y paradójicamente ahí se ha visto
ha habido un mejor control, así que es un aspecto importante. Estamos a 4 minutos del final de la reunión y vamos a quizá tener que saltarnos un poco el guión que habíamos establecido, pero hay un aspecto que aunque se ha tocado, me gustaría igual volver a sacarlo, si me permites, Tony, que es el de la telemedicina, que comentaba también Julio y demás. Sí. La telemedicina y las consultas telefónicas y todo esto, esto es un arma de doble filo, como también hemos hablado muchas veces, Tony y yo, porque si no se agenda, si no se organiza bien, si no se ponen medios técnicos, si no se hace un seguimiento, etcétera, 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 nos va a condenar. Y Carlos creo que ha puesto un ejemplo magnífico de un montón de llamadas de teléfono que te satura la agenda sin poder probablemente hacerlas ni siquiera con visión del paciente al otro lado. O sea, esto no estamos hablando de vídeo ni mucho menos, sino simplemente de un teléfono. Me gustaría, aunque sea brevemente, porque nos quedan 3 minutos, vuestras sensaciones en este sentido, ¿no? De lo que ahora parece que nos va a solucionar todo, que es la telemedicina. Julio. Os he dejado mudos. Sí. No, hombre, la telemedicina va a ser muy interesante, sobre todo en el grupo de pacientes con mayor formación en técnicas audiovisuales, y para ellos va a ser fundamental, pero tenemos un porcentaje altísimo de pacientes de más edad con menor formación que van a necesitar de las visitas presenciales. Hay que contar la telemedicina como un acto médico y valorarlo y destinarle el tiempo que necesita. De otra manera será imposible. Gracias. Carlos. Sí. Vamos a ver. La consulta presencial tiene que volver, pero lo que no puede es volver a la consulta presencial de antes, donde se masificaba las salas de espera y había 30 o 40 personas allí esperando con 1 hora de retraso para muchas veces consultas nimias, ¿no? Entonces, todo eso, ¿cómo cambiarlo? Pues no lo sé muy bien, pero supongo que pues filtrando de alguna manera el cribaje tiene que mejorar, y en muchas ocasiones el personal que realiza el cribaje, que muchas veces son simplemente administrativos, son gente sin formación. Entonces volvemos un poco a lo de siempre. Necesitamos otra estructura. La estructura actual no sirve. Gracias, Carlos. Lourdes. Aprovechando, ya que queda un minuto, si me dejas, Javier, que quería un punto en telemedicina que para mí, pues yo considero que también es muy importante, que es su utilización y si realmente habéis tenido algún cambio que facilite la comunicación con los especialistas. Es decir, esta continuidad asistencial, si realmente, pues eso probablemente es más asequible a lo mejor que la de los pacientes, pero por desgracia realmente pues es muy heterogénea. No sé si realmente os ha servido o ha servido esta situación para mejorar esa comunicación con los diferentes especialistas. O sea, a eso me refería yo antes cuando comentaba que no es simplemente que el informe esté colgado, sino que tengamos algún tipo de comunicación interniveles o interespecialidades, ¿no? Nosotros con atención primaria, nosotros con el resto de las especialidades, pero que eso esté facilitado, que se facilite a través de la administración, que yo pueda comunicarme con Lourdes y decirle, este paciente tuyo lo mando así, 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 si tienes este problema me llamas o cualquier cosa, pero muy así, bien, protocolizado. ¿Crees que ha cambiado esto o no? ¿Hablo yo? Sí. Yo creo que actualmente se estaba implantando la e-consulta, pero eso es unidireccional. Yo le pregunto al especialista me responde, pero ya yo no le puedo responder. Ni él no puede venir del especialista del hospital la primera consulta, ¿no? Es verdad que la e-consulta ha aumentado la accesibilidad muchísimo. Había muy pocas especialidades que lo tenían, por lo menos en mi área de salud, y ahora la tenemos en casi todas. Y es una vía rápida de comunicarte, de hablar de un paciente que te preocupa o que a lo mejor no tienes ni que derivarle, simplemente es una consulta. En ese sentido, yo creo que hemos avanzado. Y lo ha avanzado por la COVID, por la pandemia, porque se ha acelerado. Y luego todos los protocolos de telemedicina que se han publicado, que en atención primaria yo creo que se ha publicado más de uno, también bueno, han hecho checklists para cada patología, que bueno, para hacer el seguimiento de los pacientes telefónicos también me parece que va a ser útil, que va a ser algo muy... Muchísimas gracias.
Ya estamos fuera de tiempo, con lo cual vamos a dar por finalizada pues esta primera mesa. Yo simplemente, pues a lo mejor hacer un pequeño resumen, que yo creo que destacar que la gran capacidad que hemos tenido los profesionales de adaptarnos a esta situación, no aparentemente no tanto de la administración, y que realmente es algo que yo creo que tenemos que reivindicar, y un ejemplo de ello son los fondos europeos, y que, a menos mi conocimiento, realmente lo que se piensa dedicar a sanidad es muy poco. La formación de los pacientes para que realmente en situaciones en las que lo requieran tengan esa autocapacidad para ajustarse el tratamiento o demandar asistencia, y por supuesto la medicina, pero la medicina realmente implantada y como una herramienta que la administración nos tenga que considerar. Muchas gracias a todos. Yo creo que estos mensajes, al menos a mí, me han quedado bastante claros, y pasamos pues entonces a la siguiente actividad. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.